de la predicación en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 5 al 20, y vamos a llevar a cabo su lectura en forma alternada. Mateo 16, del 5 al 20. Dice así la palabra del Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Amén. Hermanos, preparémonos para recibir al enviado de Dios, al mensajero de la palabra del Señor, el hermano anciano de iglesia, Benjamín Torres, con la predicación de la palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, hermanos, pues gracias le doy a mi Señor, porque después de estar convaleciente un tiempo, pues salimos adelante. Y a mí también me da gusto estar otra vez aquí arriba. Y gracias también le doy, bueno, primeramente al Señor y también al hermano que pues me da también la oportunidad de compartir algo de su palabra en esta tarde. Y esperando en el Señor que esta esté llena de esperanza, llena de poder y que se nos grabe a nosotros para poderla compartirla, para poderla ponerla en práctica, que es lo más importante de esto. Vamos a orar, hermanos. Te agradezco, Señor, en esta hora que nos dé la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Y en esta hora, Señor, te pido que tú seas el que hables a través de mí, Señor, que tú pongas palabras en mi boca y que, Señor, que esta enseñanza que tú nos traes en esta tarde, Señor, caiga pues en tierra fértil en nuestros corazones, Señor, y también pues para que sirva de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora, Señor, te doy las gracias por ello. En Cristo Jesús te lo agradezco. Amén. Bien, hermanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues ya el título es muy sugestivo. ¿Quién se lo dijo a quién? Pues se lo dijo Pedro a Jesucristo, ¿verdad? Y en esta hora pues vamos a recapitular un poquito las enseñanzas de estas predicaciones que hemos tenido anteriormente. No de todo, ¿verdad? Brevemente. Nosotros hemos estudiado a través de las predicaciones, a través de la lectura de su palabra, de todos los milagros que hizo el Señor,
el Señor vino a enseñar, a predicar y a sanar. Dentro de su ministerio lo hizo con poder. Él demostró con su palabra, a través de su palabra, que sus promesas están llenas de autoridad por de quién vienen y siempre se han cumplido. Pero el Señor no estaba solo, venía acompañado de sus discípulos y dándoles él instrucciones, pues ellos obedecieron y todo se cumplió hasta su momento. Y en este tema de predicación, pues vamos a ver lo que sucedió en el camino a Cesarea, ¿sí? ¿Cuál fue la confesión de Pedro que le hizo al mismo Señor Jesucristo? Y para ello, pues no me quiero adelantar. Recientemente, pues el Señor había alimentado a 5,000 hombres, como decía el hermano en la mañana, sin incluir a hombres, a mujeres y a niños. Y era una gran cantidad. Los discípulos se preocupaban, no tenemos que darles de comer, vamos a la oportunidad que vayan a pueblos más cercanos a conseguir el alimento. Seguramente pues ya están muy cansados y no tenemos que darles de comer. Y los discípulos se preocuparon por eso, pero el Señor ya nos ha enseñado previamente que el discípulo no se debe de preocupar por el alimento ni por su vestido, ¿sí? El Señor los mandó a predicar y les dijo: nomás llévate tus sandalias, no es necesario que ni lleves 2 túnicas, nada más con eso, porque el Señor provee. No lleves ni plata, ni oro, ni cobre, ¿sí? Ustedes no se preocupen por eso, sino que ellos estaban ya predestinados para la prédica de la palabra. Por los recursos, ellos no se deben de preocupar, ni nosotros tampoco, ¿sí? El Señor los proveerá. Y ya entrando en materia en este pasaje bíblico, dice la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Señor Jesucristo, pues, siempre estuvo acompañado de sus discípulos, y ellos estaban atentos a cada enseñanza que él daba, porque cada que predicaba, pues, se cumplía. Recientemente, pues, sanó a cojos, le dio vista a los ciegos, ¿sí? Hizo muchas, pues, milagros. Y estos hombres, el Señor les llamó a decir hombres de poca fe. Cuando estaban en la barca, pues empezó a llover, una tormenta en el mar, mucha agua. Yo creo que cualquiera de nosotros nos asustaríamos. Y el Señor pues estaba pues cansado durmiendo, y ellos lo despertaron. Tú duermes, Señor, y nosotros pues que estamos en peligro de morir. Y ahí les reprendió: hombres de poca fe. Y el Señor con autoridad reprendió y calmó aquellos vientos, aquellas aguas, ¿verdad? Y todo pues en santa paz, como se dice por ahí, ¿verdad? Dentro de las enseñanzas pues a los discípulos, el Señor les dijo: cuídense de los fariseos y los saduceos, cuídense de la levadura de ellos. ¿Cuál era la levadura de ellos? Pues era la levadura de la doctrina que ellos pues practicaban. Y el Señor les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Los discípulos creían o dijeron entre sí: esto nos está diciendo porque no traemos pan. Y a lo mejor esto nos está diciendo. Pero el Señor ya les reprendió. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor les dijo que se cuidaran de la levadura, de la doctrina de ellos. La levadura de ellos es sinónimo del pecado. Recordemos que estos hombres no conocían o no querían reconocer quién era el Mesías. El Mesías ya estaba con ellos. Ellos no querían reconocer. Siempre buscaban también la manera de contradecirlo, de ponerlo en mal. Pero el Señor, a través de sus enseñanzas con los discípulos, pues ellos también estaban aprendiendo. Como nosotros también aprendemos de la palabra del Señor. A lo mejor dirán: estos pasajes ya me los sé,
Pero pues vamos a darle un enfoque como dice la palabra del Señor. La levadura de los fariseos consistía en predicar no precisamente lo que es la palabra de Dios, la tergiversaban a sus conveniencias, le ponían las cargas más duras a la gente. Ellos se cuidaban de sus apariencias externas, ¿sí? Y de lo ceremonial de la palabra del Señor. Ellos, acuérdense que amaban sentarse en los bancos de más adelante, ¿sí? En las plazas públicas orar, dando gracias a Dios, pero pues eso era nada más de lenguas o de labios para afuera, no lo hacían de corazón. El Señor los reprendió en Mateo en el capítulo 23, por eso les decía que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Voy a permitir leer algunos versículos del capítulo 23, donde el Señor acusa a fariseos y escribas, a fariseos y a saduceos. Dicen: así todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso era lo que le decía Jesucristo a sus discípulos, que se cuidaran pues de la levadura de los fariseos. Versículo 10 dice, el Señor les recordó pues a los discípulos: no entendéis ni aún no entendáis ni aún ni os adoráis no entendéis ni aún acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis. Pues aún así, pues, los discípulos, pues no sé si no entendían pues estas enseñanzas, pero dicen los comentaristas que pues se les olvidó muy fácilmente lo que había hecho el Señor para no confiar en Él. Dice el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Pues entonces pues ellos después entendieron, ya después de la explicación que les dijo, entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué más podemos agregar acerca de esta enseñanza? Pues que nosotros nos debemos de documentar también, para que no seamos sorprendidos por gente, por las sectas, ¿sí?, que nos puedan llevar a adorar a quien no debemos de adorar. Y debemos de tener pues nuestras convicciones y nuestros conocimientos bien cimentados, para poder nosotros también defendernos y para poder nosotros también no caer pues en ese tipo de levaduras, en otro tipo de doctrinas, porque como hemos escuchado en las predicaciones, el diablo anda como león, ¿verdad?, rapaz, o como lobo rapaz, para tomar a sus víctimas. Y debemos de tener cuidado, hermanos, en cuanto a eso, en cuanto a las doctrinas que nos quieran imponer, ¿sí?, otro tipo de gente, ¿verdad?, de sectas. Hay que tener pues mucho cuidado en ello, cuidarnos de la levadura de esas sectas pues.
Bien, pues más adelante dice el capítulo 13 de Mateo 16, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14 dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Eso fue lo que dijeron los hombres, ¿sí? En voz de sus discípulos le estaban diciendo al Señor Jesucristo, porque Él les preguntó qué decían los hombres, que quién era Jesucristo, o quién era yo, hablando en segunda persona. Ahora, ¿por qué contestaron eso? Porque todavía pues no sabían que el Señor Jesucristo era el Mesías esperado. Nosotros ya lo sabemos, pero en su momento pues ellos no sabían, por eso contestaron, ¿es Juan el Bautista? ¿Es Elías? ¿Es Jeremías? ¿O algún otro de los profetas? Entonces pues, nosotros teniendo un conocimiento ya de esto, nosotros podemos pues comentarle o compartirle a la gente quién es Jesucristo. Y pues entonces debemos nosotros pues o tenemos ya el conocimiento de decir quién es el Mesías, y tenemos fe en Él, porque todo lo que dice pues se cumple, se está cumpliendo pues y se cumplirá. Eso les cuestionó el Señor Jesucristo en el camino a Cesarea. Cesarea pues era un distrito situado a 40 kilómetros al norte de Galilea, no la otra Cesarea, la que fundó Herodes el Grande, que está en el mar Mediterráneo. Eso es para ubicarnos geográficamente. ¿Por qué dijeron nombres diferentes? Pues porque pues no le conocían. En su momento pues no conocían verdaderamente quién era el Mesías prometido, a pesar de muchos milagros que había hecho. La gente pues, no sé, a lo mejor no conocía o no se ve interesada en escuchar de las promesas del Señor, así como en la actualidad mucha gente no se preocupa por darle gracias a Dios porque tiene salud, tiene alimento, ¿verdad? A pesar de saber que existe un Dios, a pesar de que hay iglesias donde te enseñan, ¿sí?, la doctrina que practicamos nosotros. A pesar de ello, pues hay gente incrédula o gente no creyente, pues que no sabe quién es el Mesías, quién es Jesucristo, ni a qué vino. Nuestro Señor Jesucristo, como todos conocemos, pues dentro de su ministerio, pues su ministerio consistió en enseñar, en predicar y en sanar. Entonces pues todas estas enseñanzas pues hay que tenerlas bien en cuenta, bien guardaditas en nuestras mentes, para en su momento pues poderlas enseñar a los que no le conocen. El versículo 15 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El versículo 16 nos dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ¿y quién le dijo a Pedro que era el Cristo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente? Él no se los había dicho a los discípulos, ni a nadie más. Entonces, ¿por qué lo dijo Él? Si tú predicas y conoces que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, o si te preguntasen, ¿verdaderamente Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué lo afirmamos, hermano? Porque nosotros debemos de entender que pues, la única verdad aquí está en la palabra del Señor. Y si no lo leemos, pues con venir a la iglesia a saber quién es Jesucristo, ¿sí? Aquí lo vamos a aprender. Y nosotros pues creemos por fe que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.
Pedro dijo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué de Dios viviente? Porque también en ese momento todavía había gente pues que adoraba a ídolos que no tienen pues voz, no tienen oídos, no tienen ojos, no ven, ¿sí? Por eso dijo, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente pues es una expresión, son palabras que se utilizaban en el Antiguo Testamento. ¿A quién le decían el Hijo del Dios viviente? A Jehová, o sea, a Dios. Por eso enfatizó al Hijo del Dios viviente. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Cristo? Podemos contestar pues que es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo, confirmar que es el Hijo del Dios viviente. Y también podemos decir del Señor, de quién es Cristo. Colosenses 1:15, ¿quién lo quiere leer? Para saber también quién es Cristo. Colosenses 1:15, ¿qué dice? Ahí mismo pues el apóstol San Pablo le dice a los Colosenses, Jesucristo es la imagen del Dios viviente, ¿verdad? El Hijo del unigénito, el primogénito del Señor. Eso también podemos decir y afirmar. Jesucristo es la imagen invisible pues del Dios, de Dios. Entonces, ¿qué le dijo al hacer esta declaración? ¿Qué le dijo pues el Señor Jesucristo a Pedro? Versículo 17. ¿Quién lo quiere leer el versículo 17? Entonces verdaderamente se lo reveló a Pedro pues Dios Padre, Dios Todopoderoso. Y se lo reveló porque por la fe que tenía en él. Pedro previamente pues el Señor le abrió pues los ojos a Pedro en ese momento, y por eso él sintió por la fe que tenía en el Señor Dios Padre que él es, o a declarar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración mesiánica que está relacionada también pues con las profecías del Antiguo Testamento del Mesías esperado. Nunca antes pues Jesucristo había revelado a Pedro y a sus discípulos su identidad por completo. Dios el Padre había abierto los ojos a Pedro al completo significado de aquellas declaraciones, revelándole quién era Jesús en realidad. Entonces eso también declaró Pedro, ¿verdad? Porque el Señor pues le abrió los ojos a él. Y eso también lo declaramos nosotros, porque nosotros creemos pues en lo que dice la palabra del Señor. Tenemos fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Por eso pues podemos afirmar y confirmar en su palabra que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro no estaba expresando una simple opinión verbal sobre la identidad de Jesús, sino que esta era una confesión de fe personal de Pedro y con un corazón divinamente pues regenerado. Eso pues lo podemos nosotros decir porque nosotros en su momento pues ya fuimos regenerados por el Señor, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Dice el versículo 18, yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificará mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo ven eso, hermanos? Aquí debemos tener mucho cuidado al interpretar eso,
Dice, yo también digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si queremos entender o saber, pues, acerca de esto, Jesucristo es la verdadera roca sobre la cual está cimentada la iglesia. Entonces, pues, si nos vamos a la primera de Pedro, voy a permitirme leerlo. No nos debe de quedar quién es el fundador de la iglesia, no nos debe de quedar ninguna duda acerca de quién es, pues, el fundador de la iglesia. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice la palabra del Señor: acercándose a él, piedra viva, a Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, pues, hay que, pues, saber bien interpretar esta parte, esta porción de la palabra, el versículo 18. Pero yo también digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi casa, mi iglesia. La palabra del Señor aquí en la epístola de Pedro, capítulo 2, pues, aquí nos dice que a nosotros nos llama piedras vivas. Entonces, pues, tanto Pedro como nosotros, pues, estamos llamados también, pues, a compartir su palabra y también, pues, a digerirla, a entenderla, ¿sí? Para no equivocarnos en lo que compartamos, ¿sí? Aquí tenemos, pues, las bases para compartir la palabra del Señor. La segunda parte dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, pues, es el lugar de la muerte, es el lugar de castigo para los espíritus que son incrédulos, ya muertos. Esta es una frase judía para referirse a la muerte, y de esta nos habla en Hebreos 2, 14 y 15. Dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Parece que es un juego de palabras, pero aquí debemos de entender lo siguiente, ¿no? Todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Antes de conocer al Señor, pues nosotros estábamos encadenados, pues, al pecado, antes de convertirnos al Señor. Hagan de cuenta que nosotros nacimos con una cadena. Y vamos a pensar de una manera, pues, pues, gráfica, vaya. Que cada pecado fuera un bote, ¿sí?, que estuviera atado a nosotros en la cadena. Entonces, pues, nacimos en el pecado. Y antes de conocer al Señor, pues andábamos en el mundo, ¿sí? Hacíamos cosas que no agradaban al Señor. Y dice la palabra del Señor, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Si nosotros no nos convertimos al Señor, no confesamos que somos pecadores, pues esos pecados así nos vamos a llevar para arriba. Y nomás hay dos lugares, el infierno y el cielo, ¿sí? Pero también dice que dice, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pues para quitarnos esa cadena con esos botes que representarían el pecado, pues aquí también se puede hacer. ¿Cómo? Pues solamente el Señor Jesucristo es el que nos puede quitar, pues, esos pecados.
Y si aquí nos convertimos al Señor, nos quitamos todos esos pecados. Y primeramente el Señor, pues cuando lleguemos a su presencia, todos los creyentes, pues ya no vamos a llegar allá con eso, ¿verdad? Porque allá en el cielo, pues no hay pecado, sino en el lado contrario, en el infierno, ¿verdad? Y eso pues también le dijo a Pedro, ¿sí? Entonces nosotros, a través de las exhortaciones de lo que dice la palabra del Señor, se puede llegar a eso, a que nos desatemos de ese pecado y que llegamos allá arriba pues sin pecado. Las llaves del reino de los cielos. Yo creo que a lo mejor nos confundimos con esto. A lo mejor creemos como la gente que es no creyente, creen que arriba está Pedro esperándonos y nos va a abrir las llaves y pásenle. Pues no, pues así no es, ¿verdad? Sino que el Señor Jesucristo les da a sus discípulos y a todo creyente, ¿sí? Les da autoridad para retener o remitir los pecados a las personas. Eso dice pues Juan del 20 al 23. Les da poder a los discípulos, ¿sí? Para poder quitar el pecado a las personas. ¿Pero de qué manera? Pues a través de la palabra del Señor. ¿Cómo? Pues diciéndoles de sus promesas, que solamente el Señor Jesucristo pues puede quitarnos del pecado, ¿sí? Ahora, si alguien de la iglesia supiéramos nosotros que anda en pecado, pues primeramente será el pastor el que le diga, ¿verdad? O alguno de los ancianos de la iglesia. Y si no hace caso y sigue pues en ese camino, pues invitará a otro anciano también para que vaya y le diga, ¿sí? Prudentemente, para que se aleje del pecado. Y si ya pues no entiende, pues allá él, ¿verdad? Se le retira de la iglesia y allá él. Entonces pues, por eso dice aquí en Juan 20, 23, voy a permitir leerlos. ¿O alguien lo quiere leer? Así es. Juan 20, el 20, el 23. Bien, entonces pues, eso también, el Señor le dio autoridad a Pedro y a sus discípulos, ¿sí? Para reprender a quien hay necesario que reprender, ¿sí? Pero a través de la palabra del Señor. Y el Señor está dando autoridad para decirle a aquel creyente, pues más bien al no creyente, ¿verdad? Porque si fuera creyente el Señor no anduviera en el pecado. Pero aquella persona pues que se desvíe del camino, siendo pues algún miembro de la iglesia, el Señor mismo a través de su palabra nos permite pues, sí, en base a ello, pues decirle si sus pecados pues no les serán remitidos, ¿verdad? O sí les serán remitidos. El Señor pues da pues esa autoridad a través de su palabra, de que la gente, pues el creyente o los ancianos, puedan decirle si estás perdonado o no estás perdonado. Pero a través de su palabra, nosotros no tenemos ninguna autoridad, solamente el Señor lo hará. Pero nos dice que a través de su palabra lo podemos reprender. Mateo 18, 15 al 18, pues Jesucristo da instrucciones específicas a la iglesia para tratar los asuntos relacionados pues con el pecado. Y ya para terminar pues esta lección que nos trajo el Señor,
a sus discípulos y a nosotros. Dice, entonces mandó a sus discípulos a quien nadie dijesen que Él era el Jesús, el Cristo. ¿Dónde más hemos escuchado eso de que el Señor les decía, no le digas a nadie que yo te sané, o yo te di la vista, o te sané de que estabas cojo? ¿A quién les dijo? Pues a aquella gente pues que el Señor los sanaba. ¿Y por qué le dijo que no fueran y no les dijeran? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? No vayas a decir. Así es, para que no se causara tanto alboroto en el pueblo, porque después se crearía un fanatismo y mucha gente, pues como los fariseos y los saduceos, estaban esperando eso para reprender al Señor y para acusarle. Por eso el Señor les mandó decir eso, que no le dijesen a nadie, y por eso que fueron y dijeron, pues hubo la necesidad de también ir a predicar al desierto, el lugar donde hizo también pues el milagro de los panes, ¿verdad?, de la alimentación. Y el sermón del monte también, ¿verdad? Pues su nombre lo dice, el sermón del monte. Por eso pues les dijo pues que no le dijeran a nadie a causa de eso. Y como quiera, ¿verdad? Se hizo un alboroto entre el pueblo y hubo la necesidad del Señor que también fuera a predicar pues al desierto. Pues gracias le damos al Señor y esperando Él que confirme esta enseñanza en la vida personal de cada uno de nosotros y que sirva pues para confirmar una vez más todas sus promesas, todo el evangelio de poder y todo el evangelio que es autoridad en el Señor, y tener la certeza de que todo lo que dice pues se cumple, se está cumpliendo pues y se cumplirá. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a dar gracias por ello. Gracias, Señor, te damos en esta hora por la palabra que tú nos trajiste, Señor, esperando en ti que pues esta enseñanza haya caído pues en nuestros corazones, Señor. Danos el poder para retenerla, Señor, para confirmarla y también pues para compartirla con aquellos que no te conocen. En Cristo Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén. El Señor les bendiga. Enseguida vamos a pedirle a nuestro pastor para que nos guíe en la oración final y en la bendición apostólica. Me basta con tu voz para que haya luz. No necesito